hemos invitado al sociólogo Fausto Giraldo, analista político. Bienvenido, gracias por acompañarnos, bienvenido a inbaurelnia.com. Bien, el gobierno parece que tiene definido el tema, va a eliminar los subsidios, necesita eliminar los subsidios para que el Fondo Monetario Internacional le siga entregando el resto del crédito que lo aprobó. Son $4,000 millones, se desembolsó 1,000, faltan todavía 3,000 que se van a entregar poco a poco hasta el 2026, siempre y cuando el gobierno cumpla sus compromisos, entre ellos eliminar los subsidios. ¿Cuál es el impacto social? ¿Es necesario? ¿Es un mal necesario la eliminación de los subsidios que siempre ha estado en el debate? ¿O lamentablemente se aplican acciones tradicionales del neoliberalismo, como lo aseguran los movimientos de izquierda, y no se observan otras alternativas para paliar la crisis económica que tiene el gobierno nacional? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial, estimado Fabricio. Yo creo que la mayoría de quienes manejan el tema económico productivo deben conocer, incluso los ciudadanos comunes, deberíamos de entender de que ningún aspecto debería contar con subsidios, ¿no es cierto? Porque lo mejor sería de que se sinceren el tema de costos. Este sinceramiento del tema de costos puede implicar entonces que quienes más tienen, más paguen. Eso debería ser así. El problema es de que no precisamente es así en la actualidad, porque el tema del precio de los combustibles es un elemento que forma parte de lo que se conoce como la inflación. Es decir, cualquier costo que se establezca a la gasolina va a afectar a los productos o al costo de los productos de primera necesidad y de acceso, digamos, mayoritario de la población. Y entonces, como no existe una conducta social adecuada de transparencia y honestidad en el país, evidentemente no se puede dejar libremente el costo del precio de los combustibles. Es un pedido desde hace muchísimos años de los grupos económicos de poder o el Fondo Monetario Internacional a través de los grupos económicos de poder de eliminar el subsidio a las gasolinas fundamentalmente, porque significa entonces establecer un ingreso mayor para el Estado ecuatoriano y no un ingreso como en la actualidad sucede. Pero ¿quiénes serán los más afectados? Yo decía, siendo una medida inflacionaria, sabiendo que el gobierno no tiene pues una política de control de la especulación de costos de los productos, sabiendo que estamos bajo un modelo de libre comercio, bajo lo que determina la oferta y la demanda, implica entonces que los principales afectados serán la clase media, en primer lugar, que es la que hace consumo de los combustibles, y también la clase media y baja, que será la que tenga que pagar los costos de la elevación de los productos de primera necesidad, ¿no es cierto? Tomando en cuenta, obviamente, de que sí, puede existir una afectación a la clase alta en función de la productividad, pero resulta que la misma productividad se encarga de generar, pues, los costes, ¿no es cierto?, ya en cuanto a la producción y la comercialización de sus productos para la sostenibilidad de su producción, y por ende se incluyen ahí los costos de los combustibles como recurso, digamos, energético para el desarrollo de la producción. Yo creo que... Sin embargo, aquí en este tema siempre se ha hablado de que los subsidios no han sido efectivos, porque se supone que si se va a aplicar una política de subsidios, que no es solamente en el país, Estados Unidos subsidia a su sector agrícola, es decir, los subsidios no son de América Latina y de países tercermundistas, muchos países del primer mundo subsidian algunos sectores. El tema es que se asegura que estos subsidios no han sido efectivos, porque como bien nos señala, pues la eliminación de estos subsidios afecta a la clase media, media baja y la más pobre del país. Pero dicen, bueno, y la más pobre del país o la clase media, media baja no tiene vehículos, es decir, ellos no se benefician de ese subsidio, que sí se beneficia la clase media y la clase alta, quienes son los que consumen esa gasolina subsidiada, pero no tienen una necesidad extrema porque podrían financiar una gasolina a precio internacional. Miremos primero el principio de subsidio, ¿no es cierto? Es decir, en 1974 en el Estado ecuatoriano no es que se crea el subsidio como un mecanismo únicamente para entregar dinero a quienes tienen vehículos, no. El subsidio al precio o al costo de los combustibles tiene que ver con atender el problema de costos de productos
para que tengan acceso los que menos tienen, las personas de menores recursos económicos, en el país y en el mundo. Es decir, en Estados Unidos no es que el subsidio se entrega a grandes empresas, se entrega a grandes fábricas, sino lo otorgan en función de los que menos tienen. Y eso sucedió en el Ecuador desde 1974. Eso primero, hay que concebir de que el subsidio no es un tema de asignar recursos nada más, sino cómo es que sostiene la posibilidad de acceso de las familias ecuatorianas para que no desmejoren sus condiciones de vida. En el Ecuador podríamos establecer que, por ejemplo, nadie gana más de 460, muchos ganarán $250. Sin embargo, hay que establecer un elemento o un tema. Los costos de los productos con el incremento del precio de los combustibles van a subir. Quienes ganan menos de $460 van a ser afectados, pues. O sea, así de sencillo, ¿sí? Lo lógico es el problema de establecer un mecanismo adecuado para atender la satisfacción de necesidades de los sectores más vulnerables de la clase media. Eliminar los subsidios, tal cual como propone el gobierno, ¿qué significa? Una compensación a manera de reposición del IVA, por ejemplo, ahora a los adultos mayores, ¿no es cierto? Los adultos mayores hacen el requerimiento al SRI para que se les devuelva el IVA y resulta que se demoran 3, 4 años en devolverles esos recursos del IVA. Lo mismo podría pasar con el tema de los combustibles. La lógica es focalizar el subsidio. ¿Qué significa eso? Eliminar el subsidio para mineras, para grandes empresas y establecer una focalización para transporte urbano, transporte público, para la agropecuaria, la agroproducción, para las pequeñas y medianas empresas que necesitan de estos recursos. Eso sería lo más adecuado. Entonces, ahí es como que se genera una política de mayor equilibrio económico para resolver problemas de productividad sin entregar recursos a los que más tienen y atender problemas de productividad y también de satisfacción de necesidades para los que menos tienen. Sin embargo, parece que la decisión está tomada, es una de las exigencias del Frente Monetario Internacional para seguir desembolsando los recursos. Y uno dice, bueno, esa es la única opción que tiene el país para poder financiar su déficit fiscal. Se supone que con el incremento del IVA al 15% se iba a contar con los recursos necesarios para enfrentar la crisis de violencia que vive el país y resulta que los guías penitenciarios tienen chalecos caducados. Y luego, pues, se dice ahora que se va a eliminar los subsidios para poder recibir recursos por parte del Frente Monetario Internacional y garantizar esos créditos. ¿No hay más opciones? Realmente, a pesar de que sectores de izquierda dicen, no, hay que cobrar a los grandes deudores de la banca, como también una reiteración constante de estos conceptos de los 7,000 millones que deben las grandes empresas al SRI, o que hay que renegociar los contratos con las telefónicas, pero nadie habla de soluciones realmente efectivas que eviten que resulte que el pueblo ecuatoriano, sobre todo el más humilde, termine pagando la factura de las indecisiones y de las malas acciones de la administración pública. Mire, yo creo que hay que establecer que este es un planteamiento del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? El incremento de los precios de los combustibles, la eliminación de subsidios de la energía eléctrica, en otros campos también respecto a temas de afiliación a la seguridad social, ¿no es cierto? Responsabilidades que el Estado mantiene en el orden del corte social. Ahora, el problema está en cómo es que se ha racionalizado no el gasto público, sino las finanzas públicas. Y cuando yo digo racionalizar las finanzas públicas, tiene que ver efectivamente con que desde los gobiernos no existe, pues, sobre la base de su representación de grupos económicos, el interés de afectar a esos grupos económicos de poder. Ahora entendamos de que nosotros o nuestros recursos económicos están limitados primero al aporte ciudadano, porque el principal aportante del presupuesto general del Estado es el tributo en el Ecuador. El segundo vienen a ser los recursos mineros o petroleros y los terceros, pues, otros elementos, principalmente del comercio internacional y la negociación. El problema está en que, siendo los tributos, resulta que la mayoría de ecuatorianos pagamos tributos, pero las grandes empresas están evadiendo esos tributos, esos impuestos. Son más de 4,000 millones de dólares que deben las empresas privadas como impuestos a la renta al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿quién cobra eso? Eso hay que cobrar, pues, porque un banco a un ciudadano común lo que hace es cobrarle, ¿no es cierto? Aunque sea le quita la casa, pero de alguna manera o de alguna forma le cobra. Pero resulta que aquí lo que se hace es trasladar esa deuda
para que paguemos la mayoría de los ecuatorianos, en este caso con la eliminación del subsidio a los combustibles, para que paguemos la clase media y baja el costo de lo que significa sostener el presupuesto general del Estado. El otro problema es de que se genera deuda externa, ¿para qué? Para invertirlo en desarrollo nacional o para amortizar el pago de la deuda externa, que es lo que al parecer se está llegando al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los actuales momentos. Pero usted lo ha señalado también, el tema de las telefónicas, la renegociación de los contratos petroleros, hay otros elementos y otra serie de aspectos que pueden racionalizarse dentro de las finanzas públicas, que pueden garantizar un ingreso. Y también, obviamente, yo estoy de acuerdo, el problema del combate a la corrupción, porque si no se manejan transparentemente los recursos, resulta que mientras el 70% de la asignación presupuestaria se va para los bolsillos de aquellos que gobiernan el país, mientras tanto solo el 30% es para inversión efectiva en las acciones u obras que desarrollen los gobiernos nacionales o locales. Sergio, agradecemos mucho por este análisis sobre esta decisión del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles y el impacto social que va a generar esta decisión. Muchas gracias. A usted muchas gracias a la gentileza.